10 de la noche en punto, queridos amigos, arrancamos con un nuevo estreno de Cultura Verdadera, donde revisamos nuestra historia, nuestra idiosincrasia y los puntos de vista de nuestros expertos, nuestros panelistas, lunes tras lunes. Hoy hablamos del llamado sueldo de Chile, la historia desconocida tras la minería. Si bien es cierto, hemos tenido tremendos ciclos de bonanza económica con el salitre y con el cobre, hoy día recorreremos el oro en épocas coloniales, la plata, el carbón, para entender cómo Chile se ha ido construyendo desde ese lugar, desde la minería. Tenemos un panel que presento a continuación, un panel lujoso como todas las semanas. Saludamos al Premio Nacional de Historia, don Gabriel Salazar, académico además de la Universidad de Chile. Don Gabriel, qué gusto tenerlo una vez más con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Nos acompaña, como es habitual, el historiador Gonzalo Peralta, académico de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. Gonzalo, qué gusto su visita. Muchas gracias. Andrés Solimano, doctor en Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, magíster en Economía de la Universidad Católica. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Estamos también, y una vez más, con Cristóbal García Huidobro, historiador, abogado, académico, además de la Universidad Alberto Hurtado. Muchas gracias. Y nos acompaña esta noche Miguel Ángel Durán, director de la Escuela de Minería y Recursos Naturales de la Universidad Central. Miguel Ángel, gracias por estar en Cultura Verdadera. Primera pregunta general para todos, para que vayamos entrando en materia, quizás con uno de los temas más filosos que iremos descubriendo en la noche, ¿no? Si bien es cierto, la minería es el llamado sueldo de Chile. ¿Estos recursos se han aprovechado? ¿Efectivamente Chile ha utilizado en su beneficio este impulso económico o podemos hablar de oportunidades perdidas, Gabriel Salazar? Bueno, podría enfocarse el problema desde dos puntos de vista, ¿no? Por un lado, la posibilidad que se hayan aprovechado estos recursos minerales naturales que entrega el territorio para producir en base a los excedentes que genera un proceso de acumulación general, capitalista, económico para el desarrollo del país. Y por otro lado, en qué medida la población, la fuerza de trabajo, digamos, se ha vinculado a esta riqueza y en qué medida ella se ha visto beneficiada independientemente que haya habido o no proceso acumulativo desde la minería propiamente tal. Yo creo que aquí son dos análisis distintos macro y que habría que realizar. Claro, uno macroeconómico, podríamos decir, y otro que tiene que ver con el impacto real de la minería como ejercicio de explotación hacia la fuerza de trabajo, la comunidad local y en general la clase trabajadora chilena. Yo creo que hay dos análisis posibles. Yo soy más especialista en el segundo que en el primero, y lo que podría decir que en todos los siglos es que la minería ha sido como el sueldo de Chile, como tú decías. La clase popular no se ha beneficiado, sino en un porcentaje muy miserable de la riqueza que ha generado el país. Lo mismo podríamos decir de las comunidades sociales, digamos los pueblos, que viven encima de estos yacimientos mineros. Tenemos el caso, por ejemplo, de la comunidad de Calama, una comunidad que está encima de un yacimiento enorme que genera las mayores riquezas minerales para el país, pero que es un pueblo, es una comunidad pobre, ¿eh? La comunidad de las 3P, como dicen ellos, ¿no? No sé si conoce eso de las 3P, ¿no? Polvo, perros y putas, ¿no? Y tienen la conciencia de que ellos, pese a estar encima de una riqueza enorme, han vivido siempre en una condición más o menos miserable. Por eso es que ahora están exigiendo que ellos participen directamente o en la administración o en la distribución de las ganancias que genera toda la riqueza del cobre. Nos parece lógico. Yo creo que hay dos tipos de análisis que habría que hacer, y como digo, el último, que me interesa mucho más a mí, es muy triste en general luego de todos los siglos de vida mineral que hemos tenido en este país. Andrés Solimano, y el análisis macroeconómico frente a la misma pregunta. Sí, primero habría que especificar el periodo histórico y el ciclo y el producto que estamos hablando. Hablamos en esta primera etapa de generalidades, ¿no? Ya. A ver, el primer ciclo grande fue desde aproximadamente 1880 a 1930, o fines de la década de los 20, con el auge del salitre, ¿no es cierto? Y después vino otro ciclo en que el salitre natural de Chile empieza a ser sustituido por el salitre sintético y empieza a cobrar más relevancia el cobre, ¿no es cierto? Y con distintos vaivenes. En el primer ciclo, el ciclo del salitre,
Las exportaciones crecieron a tasa, los historiadores económicos discrepan un poco, pero entre 5 y 6% por año, un periodo bastante largo, con subciclos. Un periodo particularmente bueno fue desde 1900 hasta el principio hasta incluso finales de la Primera Guerra Mundial. Después, en la década de los 20, empieza a decaer. Eso trajo una distribución desigual de los beneficios del auge salitrero, ¿no es cierto? Una proporción mayor fue para las compañías y parte de las compañías eran extranjeras, ¿no es cierto? La propiedad inglesa del salitre. Pero las clases trabajadoras, clases obreras que trabajaron en la salitrera, de alguna manera, gradualmente, y un poco como lo señalaba Gabriel Salazar, se beneficiaron, pero mucho menos, ¿no es cierto? La economía nacional sí se expandió, ¿no es cierto?, pero la distribución al interior de la economía nacional fue dispareja. Estos auges en general tienen una distribución dispareja de los beneficios. Con el cobre también, porque una constante es que la propiedad extranjera ha dominado la producción hasta la nacionalización del cobre en el año 71. Entonces también está la distinción de que puede haber un boom, un auge en estos sectores, pero una parte importante va para las compañías extranjeras. En el salitre, entre 5 y 7% del Producto Interno Bruto se representaban utilidades de las compañías que no eran nacionales, es decir, una distinción entre producto nacional y producto geográfico bruto, se iba para afuera. En el cobre también, esa proporción cambió con la, primero, chilenización parcial, un poco cambió, y después con la nacionalización, y después vino una desnacionalización, creo yo, y privatización, ¿no es cierto?, a partir de la década de los 90, sobre todo. Entonces, en definitiva, los beneficios se distribuyen en forma dispareja, depende de la característica del boom. Una variable muy importante es la propiedad de la minería. Pero en general el desarrollo económico chileno ha sido disparejo. En los periodos de auge ha mejorado el ingreso nacional, pero la proporción que va a los trabajadores ha bajado. Ahora un estudio que hizo, que es una tesis doctoral de un economista uruguayo, que estudió 150 años de la distribución del ingreso en Chile, calculó los coeficientes de Gini, que es una medida estadística para ver la distribución, y muestra que el coeficiente de Gini mejora entre 1860 y principios del siglo XX, en parte con el auge del salitre, porque hubo mayor demanda de trabajo, mayor aumento de remuneraciones, pero también el estudio, pero todo esto dentro de índices bastante desiguales, sobre entre 50 y 60% del índice. Entonces estamos hablando de un país estructuralmente desigual, pero cambia un poquitito los números, depende de la fase. Cristóbal García Huidobro, ¿qué avances en concreto podemos ver en Chile a partir de estos dos grandes ciclos, ¿no? El del salitre y el del cobre? Bueno, a ver, ahí inversión pública, por supuesto, claro, ¿no? A ver, no. Beneficios para el Estado de Chile. Indudablemente en el caso del Estado, que no es explotador, pero sí recibe los beneficios de ciertos aranceles que se cobran precisamente por la explotación y la exportación de estos minerales, que es lo que finalmente dejan, lo que llamaríamos hoy día royalty, digámoslo, minero en este caso. Bueno, eso llenó hasta cierto punto los bolsillos del Estado y eso le permitió iniciar una serie de proyectos, digámoslo, algunos que hoy día quizás han considerado como frívolos, que tienen que ver precisamente con la ornamentación de la ciudad, de las calles, gracias precisamente a la riqueza minera. Es que Santiago tiene su primer alcantarillado, que eso es en 1906. Además también, como lo decías tú, hay una inversión más o menos fuerte también en educación. Claro, lo que pasa es que finalmente tú podrías decir, y como lo mostraba Andrés, que el tema es, como el crecimiento es desigual, uno podría haber crecido mucho más y la distribución podría ser mucho más equitativa, pero el problema es que no era así. Entonces, claro, la torta que tú estabas repartiendo, que en ciertas cifras es fantástico, mira cómo crece en definitiva la inversión en escuela y por lo tanto hay una disminución considerable del analfabetismo, etcétera. Las enfermedades infectocontagiosas también disminuyen porque los gobiernos tienen programas de ¿cómo se llama?, de salubridad, de profilaxia, etcétera. Suena muy bonito, pero el problema es que es en un muy largo plazo que puede haber sido acotado mucho más si la distribución hubiese sido un poco más equitativa. Ahora, indudablemente, como te decía, buena parte de los proyectos del Estado, digamos, de los chilenos, desde, digo, más o menos la década de 1910 hasta la década de los 50 o 60 está alimentado en parte por los royalty mineros, pero indudablemente podría haber crecido mucho más.
Gonzalo Peralta, ¿solo pocos se han visto entonces beneficiados con las riquezas minerales del país? A ver, yo tengo la impresión que en aquellas coyunturas históricas en que la riqueza minera chilena se ha intentado constituir en recurso para un proyecto nacional, eso ha sido interrumpido violentamente. En momentos en que la riqueza ha intentado ser manejada por el Estado para un proyecto del bien público nacional, por ejemplo, durante el gobierno de Balmaceda y luego en el gobierno de Allende, a través de la nacionalización han ocurrido episodios violentos como la guerra civil o el golpe en 1973 en que esos procesos se han cortado. Y el Estado se ha empezado a acumular riqueza justamente para realizar estos proyectos de bien público, ha sido, digamos, tomado por asalto y desmantelado. Y es el proceso que ha ocurrido, por ejemplo, con las privatizaciones en Chile y el proceso que ocurrió también con Balmaceda al ser capturado el Estado por la oligarquía a través del Congreso. Entonces, esos proyectos, cuando han intentado materializarse, ha ocurrido una situación violenta desde la política que los ha parado. Miguel Ángel, la caída del precio del cobre que estamos enfrentando hoy, ¿uno lo puede asimilar históricamente al arribo del salitre sintético en algún minuto y el desplome? Y el desplome del salitre como un gran impulsor económico de nuestra economía. ¿Se pueden hacer lecturas similares? No necesariamente. El salitre, de hecho, en algún momento dado, a principios de los 1900, llegó a representar más del 50% de los ingresos fiscales del Estado, digamos. O sea, cuando se dice quién toma beneficio de todo eso, lo que pasa es que somos un país no federado, ¿no es cierto? Llega todo al centro, el centro lo destruye después. Pero más del 50% de los ingresos que tenían para invertir el Estado venía del salitre. El cobre nunca ha llegado a esos niveles. Hemos pasado por periodos muy buenos, que han bajado, por cierto, en la situación actual, digamos, pero llegaron a cifras puntualmente del 30%, 25%, y hoy día está un poco por debajo del 10%. ¿no? Entonces, la contribución tiene que ver con varios motivos, digamos. O sea, hoy día la minería del cobre se ha planteado acá, por ejemplo, un tercio es estatal, Codelco. Ahora, Codelco ha estado invirtiendo y ha aumentado su producción a lo largo de los años. Lo que pasa es que, como también se mencionó antes, en la década del 90 vinieron muchas empresas extranjeras, motivadas por las riquezas geológicas que tenemos en nuestro país, y hicieron inversiones que permitieron entonces que Chile se transformara de nuevo en el primer productor de cobre del mundo. Lo habíamos sido durante el 1880, por ahí más o menos habíamos producido un 30%, ahora estamos de nuevo en un 30%. Entonces, tiene que ver primero con los volúmenes que producimos, con el precio del cobre, pero también, de manera muy importante, con los márgenes que genera la actividad económica. Hoy día el precio del cobre no está muy lejos de lo que ha sido la historia de los últimos 30 años, en precios reales. O sea, hoy día el precio del cobre promedio de este año va en $2.14, y si uno mira desde el 1985 al 2015, 30 años, el promedio fueron $2.20. O sea, no hay grandes diferencias. Donde sí hay diferencia es que los costos han subido mucho. Miguel Ángel, vamos a seguir hablando de esto y por supuesto con todos nuestros panelistas, pero antes vamos a revisar una nota que pone en la lupa a el llamado sueldo de Chile. Pongan atención, el reporte es de Cultura Verdadera. Uno de los escritores más importantes de nuestro país dedicó sus obras más reconocidas a dos de los principales aportes que Chile ha tenido en su economía. Baldomero Lillo, con sus novelas Subterra y Subsole, retrató la vida de quienes trabajaron en el carbón y el salitre y la fortuna que ambos trajeron para nuestro país en sus épocas más gloriosas. Al terminar la Guerra del Pacífico en el año 1883, Chile adquirió un árido territorio que traía en sus tierras una conveniente sorpresa. Se trataba de Tarapacá y Antofagasta, que albergaban toneladas de uno de los minerales más rentables de la época, uno de los elementos fundamentales para la creación de pólvora para fusiles y un espectacular fertilizante para la agricultura, el salitre. Un aspecto fundamental en el periodo de la explotación de este recurso fue la privatización de su industria. Sin embargo, el Estado cobraba altísimos impuestos a las salitreras extranjeras, propiciando así un rápido crecimiento económico.
El salitre pasó de ser un polvillo a convertirse en el sueldo de Chile. Revolucionó la industria desde fines del siglo XIX a principios del siglo XX, alcanzando un importante ritmo de crecimiento en la región. Nacieron asentamientos en pos de la explotación, como Humberston y Santa Laura. Pero toda esta bonanza terminó con la invención del salitre artificial al terminar la Primera Guerra Mundial. Pero no todo fue trabajo bajo el sol, exportando el mineral más rentable de la época. Del oro blanco pasamos al oro negro. Coronel, Lota, Arauco, San José de Colico, Curanilahue, Lebu, principalmente sirvieron de escenario para el desarrollo de otra de las explotaciones mineras más rentables del país, el carbón. A comienzos del siglo XX, la producción nacional de carbón aumentó de 800.000 toneladas anuales a 2.100.000 toneladas para mediados de siglo, creando verdaderas ciudades que vivían en torno a la minería, marcando la riqueza de una de las familias más conocidas de nuestra historia, los Cousiño, dueños de la empresa carbonífera más importante de la época, la compañía Cousiño Garland. El país completo se replanteó en torno a esta industria y muchos agricultores dejaron su labor para dedicarse al carbón, desconociendo las precarias condiciones en las que se vivía dentro de las minas. Tiempo más tarde, el comercio del carbón fracasó debido al desinterés de sus trabajadores y a las malas decisiones de los gobiernos de turno, para dar pie a un nuevo sueldo que sustentaría al país. ¿Han oído hablar de la mina a tajo abierto más extensa del mundo o del yacimiento de cobre más grande del planeta? Así es como Chuquicamata y el Teniente han dado pie a la industria minera del cobre, que actualmente es uno de los principales ingresos económicos de nuestro país. Conoce esta noche en Cultura Verdadera la historia de los distintos minerales que han servido como sueldo de Chile, cómo se desarrollaron estas industrias, cómo permitieron que el país creciera, los aportes, los hitos y los relatos desconocidos que han marcado nuestra historia. Para hablar de la historia desconocida, viajamos hasta 1830, Chañarcillo, la importancia de la minería de plata. Cristóbal García Huidobro, ¿qué podemos ir acotando en torno a esta historia? Bueno, Chañarcillo es como el gran milagro económico para la época. A ver, nosotros desde la década de 1800, finales de la década del 10 del siglo XIX, 1819 en adelante, teníamos un gravísimo problema porque el gobierno de Chile, que estaba dirigido por O'Higgins, había tomado un empréstito de 1 millón de libras esterlinas, del cual vimos como 600 y tantas mil nomás, después de los pagos de los primeros servicios de la deuda, etcétera, intereses de por medio, pagarle a la persona que gestionó el crédito, en fin, que fue tomado con bancos privados. Y nosotros tuvimos que, cubrir esa deuda con los pocos recursos que tenía un país recién independizado como Chile. Ahora, ese dinero se iba a utilizar precisamente para montar la expedición Libertadora y marchar al Perú. La idea del gobierno de O'Higgins era después traspasarle la deuda al gobierno peruano, que era que indudablemente tenía muchos más recursos, o tendría más recursos como una república independiente que los que tenía Chile, pero finalmente el Perú decidió no cargar con una deuda que no era de ellos, ¿ya? Entonces eso generó una carga importante en el Estado, sumado a una serie de otras problemáticas que existían desde el punto de vista económico, que no es del caso venir a tratar acá, pero que generaban una tensión bastante grande en la economía chilena. Entonces, entrada la década de 1830, un prospector minero está buscando un nuevo yacimiento, un filón de oro, un filón de plata, digámoslo, y encuentra este filón en un lugar que es un despoblado, desértico, cerca de Copiapó, que es precisamente Chañarcillo, ¿ya? El problema es que el hombre decide vender los derechos mineros del filón porque él no tiene ni el dinero ni el capital para poder desarrollarlo. Solo sabe que ahí hay plata. Exactamente, pero a él le correspondería el descubrimiento, pero finalmente se lo termina vendiendo un empresario que efectivamente tiene las espaldas económicas para iniciar la explotación, esa es la familia Osa, y ese es el origen precisamente del yacimiento Chañarcillo. Ahora,
a todo niño en el colegio le han enseñado en algún momento que esa es la gran respuesta a todos los dilemas económicos que tenía Chile en esa época, porque el descubrimiento del mineral de plata Chañarcillo es lo que permite una entrada bastante grande de réditos a las arcas fiscales, y ahí vendría la magia de Manuel Rengifo, mago de las finanzas, como se le decía, que supo sanear la economía hasta que finalmente ya se normalizó el pago de la deuda, porque nosotros estábamos en moratoria de pagos, de hecho, en su momento. Fundamentalmente esa es la gran... O sea, Chañarcillo nos salva un poco el pellejo. Mira, yo no soy historiador económico, por lo tanto mi conocimiento sobre las entradas reales que Chañarcillo puede haber tenido a las arcas fiscales las desconozco, pero indudablemente hay un impulso, un incremento importante dentro de las arcas fiscales chilenas. Lo que pasa es que tú mirabas una balanza de pagos que está totalmente desequilibrada en contra del ¿cómo se llama?, del fisco, y ahora tú lentamente ves cómo se van normalizando las finanzas hasta que después tienes recursos que son relativamente, o sea, un excedente relativamente pequeño, pero excedente al fin y al cabo. Gonzalo Peralta, ¿cómo se vivía en Chañarcillo en aquella época? ¿Es cierta estas leyendas que era una suerte de lejano oeste? Bueno, a ver, primero que nada, Chañarcillo financia la construcción de la República Conservadora, ¿no? De ahí sale el dinero. Yo recuerdo haber visto estos discursos que da a la nación el presidente Prieto y luego Bulnes, y hacen el elogio de la riqueza de Chañarcillo que permite la construcción de la República en clave conservadora. Entonces ahí hay un elemento no menor. Ahora, claro, ¿qué pasa con Chañarcillo? Chañarcillo, y que es algo muy común de los minerales, ¿no?, de las explotaciones mineras, son lugares en medio de la nada que a partir de esa riqueza se constituyen en poblaciones, en poblados, y que luego, lamentablemente, cuando esa riqueza se agota, son abandonados. O sea, uno podría decir que la minería también es depredadora en el sentido de las comunidades, ¿no?, porque se crean poblaciones a partir de ese mineral, y luego cuando el mineral se agota, esas poblaciones desaparecen. Es como que la minería en Chile, en cierto modo, creara pueblos fantasmas, ¿eh? Porque uno puede hacer un recorrido de los ciclos mineros chilenos y cómo va dejando una cosecha de pueblos fantasmas cuando los minerales se acaban. En el caso de Chañarcillo hay que tener ojo en que esa zona en aquel tiempo, o sea, 1832, era la frontera norte de Chile. Entonces es una región fronteriza con lo que entonces era Bolivia y también con Argentina. Y como toda región fronteriza es una región un poco al margen de la ley. El carácter del minero también es particular. El minero ha sido tradicionalmente más libre que el campesino sujeto a la tierra. Siempre buscando el derrotero, ¿cierto? El hacerse rico mediante un hallazgo. Entonces crea un sujeto histórico mucho más levantisco, más independiente que lo que suele ser el campesino tradicional de la zona central sujeto a la hacienda. Entonces cuando se encuentra este hallazgo se debe organizar de manera eficiente, ¿no? Y se debe conseguir mano de obra. Y esa mano de obra es una mano de obra díscola, acostumbrada a vivir a su antojo, con esta posibilidad de hacerse la riqueza solo, y surge en Chañarcillo una especie de pueblo sin ley, ¿no?, donde campea, bueno, el robo de minerales, el consumo inmoderado de alcohol, la prostitución, el juego, la violencia. Y en cierto modo una manera en que los mineros, los trabajadores, también se apropian en parte de esa riqueza mediante el robo o mediante todo este tipo de maniobras. Entonces el Estado, frente a este desafío, debe ordenar la explotación y combatir ese desorden. Y efectivamente Chañarcillo es una especie de pueblo sin ley que el Estado debe disciplinar férreamente a través de prohibiciones, de castigos, del envío de fuerza pública, de la prohibición del consumo de alcohol, incluso en un momento de la prohibición del ingreso de mujeres a Chañarcillo. ¿De mujeres? Chañarcillo se convierte en un pueblo sin mujeres en una época. Oh, padre. Hay una crónica... Qué grave ese tema. No, sí.
La cosa es seria, digamos. Hay una crónica de J. Beche, que es un autor de la zona y que es el gran cronista de la época y sobre todo de la minería de la plata, que narra cómo es Chañarcillo y él lo califica como un portento social. Y irónicamente describe a los mineros haciendo las labores tradicionales de las mujeres. O sea, cocinando, lavando, colgando ropa, tejiendo, cosiendo, haciendo calceta y toda esa clase de cosas, porque es un pueblo sin mujeres por prohibición del Estado para evitar la prostitución. Profesor Salazar. Bueno, creo que habría que hacer varias precisiones, ¿no?, para recoger la historia social y real de la minería en Chile, porque acá hemos hablado del ciclo del salitre y del ciclo del cobre porque han sido las más grandes extracciones mineras que han marcado de alguna manera la riqueza del Estado chileno y la riqueza de las compañías extranjeras que se han llevado la mayor parte de las ganancias de esas empresas mineras. Pero hay dos ciclos, bueno, estamos hablando de uno de ellos que dejamos al lado, ¿no? Está el ciclo del oro del siglo XVI, que es un periodo en que se trabajaron placeres auríferos, como también yacimientos mineros, ¿verdad? Vetas reales de minería, por chilenos, por colonos, con metodologías muy originales de este país, ¿no? Y que se agotó fines del siglo XVI. Por eso, al comienzo del XVII, comienza el ciclo de la plata. No es solo Chañarcillo, es un ciclo que empieza por 1730 y termina en 1872 con el descubrimiento del gran e inútil yacimiento de plata de Caracoles, que generó toda una especulación bursátil en este país, pero que no sirvió para nada, ¿no? Porque a esa altura la plata no tenía valor monetario. Fue una venta de... Porque se producía más plata en el mundo que oro. Entonces había una especie de... digamos, movimiento fácil entre el precio del oro y el precio de la plata. Entonces Inglaterra, Alemania, decidieron desmonetizar la plata, es decir, solo recibir pagos en oro y no en plata. Y el sistema monetario chileno, en su mayor parte, estaba basado en monedas metálicas de plata. No fuimos al carajo. Eso implicó entonces que el valor de cambio del peso chileno, que se había cotizado por décadas y casi por siglos, del orden de los 42, 43, 44 peniques por peso chileno, después que por 1873 Alemania e Inglaterra desmonetizan la plata, el peso chileno comienza a caer y de 45 baja a 38, 18, 6 y después de 1925, 0. Upa. Con eso el peso chileno pierde su poder de pago en el mercado internacional y obliga entonces a la oligarquía chilena a abastecerse de oro puro o de libras esterlinas inglesas. Y ahí vive una crisis entonces, porque baja violentamente sus ingresos y eso obliga a la oligarquía chilena entonces a buscar el oro desesperadamente por todas partes. ¿Y quién tenía oro? Ella no, tenía muy poco, pero el Estado chileno sí. Por lo que tú decías, aplicó un impuesto considerable a las exportaciones de salitre a las compañías extranjeras. Entonces la oligarquía chilena se quedó sin oro, pero el Estado chileno sí tuvo oro. Y al principio con Balmaceda comenzó a invertir lo que ustedes dijeron acá, ¿no es cierto? En escuelas, en malecones, ferrocarriles, qué sé yo, en cárceles, en edificios públicos como el Liceo de Aplicación, por ejemplo, etcétera. Pero cuando la oligarquía derriba a Balmaceda, tiene el camino directo para aprovechar el oro del Estado y embolsicárselo en sus bolsillos. Eso explica que la riqueza del salitre se aprovechó más o menos hasta el año 94-95, pero después desaparece y ya no hay inversiones estatales, se acaban las obras públicas, comienza la inflación y eso explica que la clase trabajadora comienza a hacer grandes huelgas y movimientos desde el año 91-92 y hasta el año 24-25. Siendo masacrada por el Estado cada vez que entró en... Por tanto, yo creo que es importante precisar también, porque el ciclo de la plata es muy importante porque la minería de la plata la desarrolló la clase popular. A eso quiero llegar. Eso es muy importante. Porque cuando hablamos de Chañarcillo también hablamos de dos modelos completamente distintos de trabajador. Por un lado está el campesino y por otro lado está el minero. ¿Qué lectura podemos hacer de ambos, un poco complementando lo que ya decía Gonzalo Peralta? Importante tener presente de que hay un sector social en Chile del cual no se habla, que es el pueblo mestizo. Un pueblo mestizo que se quedó sin derecho,
no se dictó nunca un derecho para él, para los indígenas sí, para los criollos o los españoles también, pero no para los mestizos. Entonces el pueblo mestizo se quedó, bueno, muy largo de explicar, pero sin derecho, y la única posibilidad que tuvo fue deambular por la tierra, vagabundear la tierra. Entonces ahí descubre el pueblo mestizo que el rey de España, un tema muy importante, el rey de España había dicho, la propiedad privada existe en la superficie de la tierra, pero el subsuelo, la riqueza del subsuelo, no son asequibles a la propiedad privada, sino a la soberanía. Y la soberanía en ese tiempo, era un rey católico, dijo él, es de Dios. Pero el rey era el brazo izquierdo o derecho de lo mismo, de Dios, en la tierra. Entonces dijo, la propiedad del subsuelo no puede ser afecta a lo privado. Es soberanía de Dios que pasa al rey y el rey la administra. Entonces descubrieron los pobres, el pueblo mestizo, que podía tener acceso fácil al subsuelo, ya que no tenía acceso fácil a la superficie de la tierra. Por eso se fue al norte a buscar yacimientos minerales, y por eso los primeros mineros de Chile fue pura gente pobre que buscaba en los cerros, toda desarrapada, y el nombre de los mineros en Chile al comienzo fue los buscones. ¿Buscones? Buscones o pirquineros. La palabra viene del pajarito, que es el pirquén, y que acostumbra a picotear la roca y se alimenta, no se sabe de qué, pero picotea la roca. Entonces estos mineros, claro, rajuñaban la roca, rajuñaban la tierra, porque no tenían recursos, como decía el maestro acá. Entonces no podían montar grandes, pero ellos descubrieron todas las minas, incluso Chañarcillo, explotaron primero las minas, desarrollaron la tecnología para explotar minas de yacimientos terciarios, que están en plegamientos muy agudos, e hicieron fracasar la tecnología inglesa cuando los ingleses montaron como 30 sociedades anónimas con gran capital para explotar las minas de América Latina y de Chile. Y no les sirvió, tuvieron que botar toda la chatarra de fierro que trajeron acá. Por eso que en rigor la minería en Chile surge con tecnología popular de esta gente pobre. Y desde 1730 hasta 1872 la tecnología que convirtió a Chile en gran país minero, incluso en el cobre y en la plata, fue popular, artesanal, primaria, rudimentaria, ¿no? Pero hasta esa época Chile fue un país minero, el principal exportador de cobre y el segundo o tercero de plata, gracias a esta tecnología. Entonces es muy importante considerar ese punto, porque Chañarcillo fue descubierto por gente pobre, explotado al principio por gente pobre. ¿Qué hicieron los capitalistas? Entonces los grandes mercaderes y terratenientes le compraban el mineral al minero pobre en la boca de la mina a un precio miserable, ¿no? Y le vendían al revés las vituallas que éste necesitaba: pólvora, charqui, aguardiente, herramienta, el corvo, el combo, ¿cómo se llama? La picota. No, otro nombre, pero no importa. Entonces, habilitando al minero pobre, comercialmente, mercantilmente, usureramente, la riqueza que producían estos mineros pasó a manos de la oligarquía minera, y aparecen con el nombre de minero gente que no eran mineros sino habilitadores, comerciantes, como los Osa, como los Edwards, como los Subercasó y otros más, ¿no? Entonces, interesante hablar de la minería en los grandes ciclos acumulativos, pero miremos hacia abajo también en las relaciones sociales de producción que se desarrollaron en torno a ellos, ¿no? Es interesante. La otra cara de la moneda, Andrés Solimano, ¿cuáles fueron las grandes fortunas que fue viendo cómo nacían a partir de la minería de la plata, a partir de esta historia de Chañarcillo? Sí, a ver, yo creo remontando un poco una pregunta que hacías anteriormente a eso, de cuál es la importancia económica de la plata, el cobre y el oro en relación, por ejemplo, a la explotación del salitre. Hay dos libros, digamos, que son interesantes, historiadores económicos y economistas que han estudiado el problema. Uno, el libro de la historia económica 1830-1930 de Carmen Cariola y Osvaldo Zunkel, y el libro de un siglo de historia económica de 1890-1990 Patricio Miller, que los dos, y ellos, sobre todo el libro de Cariola y Zunkel, hablan de la fase
de que antes de la Guerra del Pacífico, digamos, en la etapa del Estado portaliano, Chile era un país exportador, digamos, de cobre, plata, plata, trigo, pero los niveles eran muy inferiores. Probablemente las riquezas acumuladas reflejaron eso, pero no era una situación de un auge. Después vino la crisis, ¿no es cierto?, en la década de 1870, ¿no es cierto?, que se empieza la larga depresión en Europa. Anteriormente había venido los ciclos en California y en Australia. Todo eso afectaron la producción de cobre, de plata, de trigo, ¿no es cierto? La distribución del ingreso, digamos, y un poco lo que menciona Gabriel Salazar de la estructura social concomitante, siempre fue desigual. No conozco exactamente cuáles son los números de la riqueza, exactamente de la plata, pero siempre fueron basadas en parte en propiedad privada, los trabajadores, digamos, la distribución entre los propietarios de las minas y los asalariados era bastante desigual, ¿no? En el libro de Carriol y Zunque se menciona que ese periodo ha sido poco estudiado, que faltan números, digamos, que falta evidencia empírica para entenderlo bien, digamos, entre 1830 y 1880, ¿no es cierto?, que es un periodo. Ahora, una cosa respecto a la plata. Chile primero tuvo el sistema bimetálico, los sistemas monetarios, ¿no es cierto?, oro y plata. Después pasó al sistema monometálico basado en la plata, si no me equivoco, 1875, 1880. Después viene el llamado curso forzoso del dinero bancario, que tuvo el famoso economista francés que creó una escuela de origen liberal, Courcelles-Senil, ¿no es cierto?, que fue contratado por el Estado chileno en París, que fue profesor de la Universidad de Chile y que promovió la doctrina del laissez-faire, y él convenció al gobierno chileno, algo que no quiso hacer el gobierno francés, de que los bancos podían emitir papel moneda hasta un 150% de su capital propio. Entonces empezó a llenarse de papel bancario. Fue otro sistema monetario que siguió al monometálico de la plata, al bimetálico del oro. Después el Estado chileno suspendió eso, porque creó inestabilidad económica, y introdujo el curso forzoso del dinero fiscal, ¿no es cierto? Después se volvió al bimetalismo y creo que se terminó en la plata y en el oro. Ya el oro empezó a dominar, el patrón oro, la economía central, y Chile se plegó en parte al patrón oro. Entonces es bien interesante como los metales, el rol que jugaron los metales en los sistemas monetarios y los sistemas de dinero fiduciario, el dinero bancario, consecuencia de Courcelles-Senil, y el dinero fiscal. Yo creo que ese periodo de la historia monetaria de Chile de la segunda mitad del siglo XIX es bien interesante ligarlo también con lo de los metales que estamos conversando. Paréntesis, ya que estamos hablando de Chañarcillo, de la minería de plata, ¿es cierto que la familia Edwards comienza a construir su enorme fortuna a partir de esta explotación y de este mineral? O sea, me acuerdo de que una vez fue un seminario donde había un connotado profesor que había hecho un estudio que demostraba que el primer Edwards había partido no precisamente con explotación de minerales, sino con el contrabando de pastas de cobre. O sea, finalmente sacando bajo cuerda lingotes de cobre para venderlo en el mercado informal, porque era un mercado bastante controlado. Además, perdón, yo quería agregar algo que había dicho Gonzalo cuando decía, bueno, o lo que hablaban del Far West. Piensa tú que como es una zona de frontera, como toda zona de frontera, el Estado o es inexistente o casi inexistente, ¿ya? Entonces yo añado una cosa más de lo que decía Gonzalo. Por ejemplo, el tema de las policías, o sea, como tu disciplina. Fíjate tú que por lo menos durante buena parte del tiempo, hasta, no sé, te digo, la década de 1860, las policías, es decir, el aparato de control era privado. O sea, y dependían de los dueños de los yacimientos,
¿no? O sea, la policía era privada, contratada por los dueños de los yacimientos para mantener en orden la zona. ¿Por qué? Porque el Estado o no tenía los recursos, que es lo más probable, o bueno, también podría haber cierto desinterés en controlar directamente esa zona, al menos en ese ámbito, ¿entiendes? La zona de Copiapó, por ejemplo, es fascinante en eso. Hay un estudio que ha hecho Joaquín Fernández en su tesis de magíster, donde él trataba precisamente ese tema y ahora va a publicarla, y que es bien notable el tema. Ahora, yendo a lo que tú me preguntabas de los Edwards, bueno, ellos parten su negocio, digámoslo, precisamente en la zona de Coquimbo. Ahí es donde se planta el primer Edwards, que decía que era médico, pero en realidad no era médico. ¿Qué era? Lo más probable es que era un cirujano. Plata, pero no vendía plata. Claro, no vendía plata. No, lo más probable es que, hasta donde yo tengo entendido, era un cirujano que venía a bordo de un barco británico y que después se baja en Coquimbo y se queda a vivir ahí. Ahora, el ser cirujano no implicaba necesariamente que tú tenías un título de médico, más todavía cuando la profesión médica está, desde el punto de vista científico, en pañales, finales del 18, principios del 19. Entonces, bueno, tú lo único que necesitabas para ser un buen cirujano es, bueno, saber cortar una pierna rápidamente sin que se te muera el paciente, ¿no? Que en condiciones de guerra o cuando tú tienes un miembro gangrenado, ese es el método. Era necesario. Bueno, y de ahí en adelante, los Edwards, utilizando una palabra que usó don Gabriel, se convierten en habilitadores, es decir, son financistas, ¿no? Porque ellos logran amasar una cantidad de capital lo suficientemente grande que les permite eventualmente constituir un banco, ¿ya? Banco que, como lo señalaba Andrés en su momento, a partir de una ley que se promulga durante el gobierno del presidente Manuel Montt, va a poder emitir sus propios billetes, y no los emite en pesos chilenos, sino en libras esterlinas, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa era la moneda, la divisa general en la que se transaban las cosas. Bueno, y de ahí en adelante los Edwards, así como otras familias, el Cousiño, por ejemplo, en la zona de Lota, los Lyon, en fin, etcétera, todos van a tener de una forma u otra algún interés minero, incluso, aunque con muchísima, pero así, muchísima menos fortuna, el mismo Manuel Montt también, que venía de una familia de mineras, por parte fundamentalmente de su padre, que fue un minero de rango medio, digámoslo, por no decir pobre, también tenía sus intereses mineros, porque era como parte de ser agricultor, minero, político, era como ese elemento consustancial dentro de la oligarquía, en donde tú tenías tus intereses diversificados en varias partes. Cristóbal, dame un segundo, porque le quiero preguntar al profe Salazar si esa fortuna, la de los Edwards, ¿se construye en buena ley o hay trampa detrás de toda esta historia? Vamos a hacer un breve alto, a la vuelta respondemos esa y otras preguntas. El sueldo de Chile hoy, la minería en Cultura Verdadera. Ya volvemos. La historia conocida tras el sueldo de Chile. Hoy en todos sus ciclos, los más bullantes, el salitre y el cobre, pero además otros minerales como la plata. Hablábamos de Chañarcillo en 1830 y antes del corte discutíamos sobre de qué forma la familia Edwards fue amasando su fortuna y en qué condiciones, profesor Gabriel Salazar. Bueno, yo creo que es importante al respecto hablar un poquitito, por lo menos, porque estos son grandes temas, ¿no? De cómo era la estructura del proceso minero, tanto para el cobre como para la plata, a mediados del siglo XIX, que es la época en que la familia Edwards comienza a enriquecerse, ¿no? Hay que considerar que primero está la fase extractiva del mineral, o sea, la fase propiamente minera, que implica hacer los piques, ¿no es cierto?, trabajar, seguir la veta, evitar que se llene de agua, que se caigan, ¿verdad?, los túneles, etcétera, que era tarea de los mineros pobres, los pisquineros. Estos sacaban la pasta del mineral, no hay que confundir la pasta del mineral con el lingote, que es otra cosa. La pasta del mineral que la sacaban encima, en la cancha, próxima a la mina, la dejaban ahí, donde está el metal puro mezclado con otras sustancias, digamos, con roca, etcétera, etcétera. El comerciante minero, y ahí está la familia de Edwards, le compra al minero pobre el mineral que está en la cancha y le paga muy mal. Y las vituallas que le vende se las vende muy caras, ¿no fijas? Entonces es un comerciante usurero que gana mucho dinero y se queda con una masa de pasta de mineral de cobre o de plata que él traslada hasta la costa. ¿Qué hace en la costa este habilitador? Construye una fundición metalúrgica. Entonces ahí la pasta de mineral la convierte en barra de metal, de cobre o de plata. Y la barra esa la vende a los ingleses que están en el puerto de Pende, no sé, o de Huasco o de Coquimbo.
a un precio mayor. Entonces ahí van acumulando ellos ganancias, a costa de castigar el precio del minero, transformar la pasta en metal, en barra de metal, y venderla a los ingleses que llegan directamente a comprarla, obviando la obligación que tenían los habilitadores de llevar esas pastas a la casa de moneda para convertirla en moneda. Por esa razón, mientras más se enriquecían los habilitadores, más escasez de moneda había dentro del mercado chileno. Y a la vez escasez de moneda, los patrones no podían pagarle a los trabajadores su salario en dinero efectivo, se lo pagaban en ficha, que era de cualquier material. Y el trabajador solo podía gastar esa ficha en la pulpería del patrón. Entonces ahí comienza una explotación de la fuerza de trabajo, porque los habilitadores van de alguna manera monopolizando todo el dinero y se convierten por tanto en gente que pueden prestar dinero a tasa de usurero, se convierten en prestamistas y luego en banqueros. Por eso Edwards se va enriqueciendo rápidamente y logra, que era muy hábil, prácticamente controlar toda la producción local de cobre en su fundición, y ahí la retiene. Inglaterra compraba el cobre chileno y otros países europeos. Al retener Edwards la producción durante un año casi completo, el precio subió casi al doble. Entonces él vendió, especuló. Y al vender entonces agarra una fortuna gigantesca. Estamos hablando de Agustín Edward Osandón, hijo del Jorge Edward, que fue el fundador de la dinastía. A partir de eso ya Edward entonces se convierte en un hombre que maneja un capital, que lo convierte en banquero, funda el banco, pero su banco nunca fue banco de emisión. Siempre fue un banco que procuraba hacer nada más que préstamo y depósito, pero en oro. En oro. Por eso todos estos grandes capitalistas, los Edwards, los Osa, los Sobercasoa, qué sé yo, los otros, eran partidarios del patrón oro. Porque si el peso chileno tenía un respaldo en oro, ellos podían viajar a Europa o comprar grandes cantidades de riqueza, mercancía lujosa que venía de Europa y armar sus palacios. Por esa razón ellos poco a poco se trasladan a Santiago y van construyendo sus grandes palacetes acá sobre la base de importación que hacen de todo lo necesario para armar un palacio. Y en eso van gastando su fortuna, ¿te fijas? Entonces, es una riqueza que podría decir uno, bueno, fue legítima en términos que aprovechó el mecanismo de habilitación, que era terriblemente explotador, tuvieron la inteligencia de levantar fundiciones metalúrgicas y vender las pastas a un precio mayor, por supuesto, porque eran barras de cobre o de plata, especularon sobre el mercado mundial y se enriquecieron. Y eso transformó a los Edwards en la familia más millonaria y rica de Chile. Gonzalo Peralta, la diferencia entre la élite campesina y la élite minera, la élite agrícola versus la élite minera, ¿cómo podemos encontrar similitudes o diferencias? Bueno, estas familias de las que habla el profesor Salazar, los Edwards, los Osa, los Cousiño también, son una nueva generación de la élite chilena del siglo XVIII ya al XIX. Con un, digamos, impulso empresarial distinto a la vieja élite hacendal. Ellos no se sostienen en la propiedad de la tierra, sino que en esta inversión es, digamos, más o menos riesgosa y especulativa, y en la creación de entidades financieras, en banco, y con una conexión muy importante con los puertos, en el caso de Edwards, con Valparaíso, por ejemplo, y con el capital extranjero. Entonces, en ese sentido, son una élite más moderna que la élite tradicional hacendal. Pero tampoco es tan distinto en el sentido de que, por supuesto, están vinculadas y que se vinculan aún más mediante matrimonios, parentesco y también mediante relaciones políticas y sociales. Entonces, en un momento se constituye una alianza, ¿no?, entre esta nueva élite más, digamos, internacionalizada y más moderna como élite capitalista con la vieja élite hacendal chilena. Como lo que hablaba Vicente Huidobro en el balance patriótico, de los apellidos vinosos y bancosos,
Claro, hablaba, bueno, los bancosos son los vinculados a la banca, pero a la plutocracia, a la minería, etcétera, pero los apellidos vinosos son los que se dedicaban o se juntaban con la élite hacendal que hablaba Gonzalo. Pero claro, Huidobro en el balance patriótico dice que por lo menos los apellidos vinosos no eran gente inteligente, pero eran patriotas, mientras que los otros no, porque vendían en definitiva al mejor postor la riqueza del país. Parte también de un desahogo, digamos. Hay una discriminación evidente ahí de esos apellidos vinosos con estas nuevas riquezas, ¿no? No, porque el abolengo atrae al dinero y el dinero necesita abolengo. No, pero hay una diferencia. Pero sí, ¿no? pero hay Porque diferencia, claro. La vieja élite, oligarquía hacendal tuvo siempre altas pretensiones de nobleza. Sí. Por algo compraron títulos de marqueses y de conde y trataron de escalar la jerarquía aristocrática del Imperio Español. Y posteriormente, en el siglo XIX, gastaron su dinero tratando de asociarse con la nobleza de la época de Napoleón III, que era una nobleza ya decadente en Europa. En cambio, gente como los Edwards, como los Ossa, qué sé yo, no tenían pretensiones de nobleza, no tuvieron ningún intento por comprar títulos de nobleza, al contrario, ¿no? Y además tendían a ser protestantes o ateos. Entonces, hubo dificultad de una interrelación matrimonial entre ambas élites. Y con la ventaja de que la élite nueva, que tú llamas la más moderna, esta está estrechamente asociada al capital extranjero. A Inglaterra, Sí, claro. Francia y a todas las empresas comerciales extranjeras y bancarias que estaban radicadas en Chile. En cambio, los hacendados no. Por eso se produjo aquí una especie de estratificación en la gran oligarquía chilena, comandada por estos merchant bankers, que le llaman a los Edwards. Y en cambio, los terratenientes chilenos tuvieron siempre el problema, durante el periodo colonial, que vendían su trigo a los peruanos. Y los peruanos venían a comprar el trigo a Valparaíso porque tenían barcos. Entonces, ellos imponían el precio en Valparaíso. Entonces, los terratenientes chilenos nunca pudieron maximizar el precio del trigo en el mercado peruano, a pesar de que eran monopolios, porque era un monopolio con respecto a las necesidades peruanas. Pero topaban con que los peruanos fijaban el precio. Entonces, su tasa de ganancia de los terratenientes fue muy baja. Por eso es que trataron de asociarse por debajo con estos merchant bankers y con los extranjeros, quedando en posición subordinada. La única potencia de los terratenientes fue que se apoderaron del Estado y controlaron el Estado todo el tiempo. Andrés. No, una variante en la discusión de las élites para incorporar, qué interesante en esta coyuntura, cómo después de la guerra, de que Chile se anexó Tarapacá y Antofagasta después de la Guerra del Pacífico, cómo el capital extranjero se hizo en gran medida dominante en la industria del salitre, que es muy importante en ese periodo, digamos, porque empieza el largo auge del salitre. Acá es interesante que cuando Tarapacá, la provincia de Tarapacá era peruana, el gobierno de Perú estableció un monopolio estatal del salitre, ¿no es cierto? Y emitió letras de cambio y emitió instrumentos de deuda a bonos, básicamente, para adquirir lo que era parte privado. Chile, en gran medida, fue muy importante en la provincia de Tarapacá cuando era peruana y en la provincia de Antofagasta como productor y como empresarios. ¿Qué es lo que pasa después del anexamiento? John Douglas North y otros empresarios, digamos, compraron los bonos peruanos que estaban a un precio muy bajo, los redimieron y el Estado chileno creó dos comisiones para definir cuál era la estructura de propiedad del salitre en los territorios de Tarapacá y Antofagasta, que habían pasado a ser parte del terreno chileno. El movimiento de la frontera, Chile llegaba hasta Copiapó antes de la Guerra del Pacífico, después llega hasta Arica. Bueno, el Estado chileno crea dos comisiones extremadamente laissez-fairistas o librecambistas o antiestatistas que recomendaron al gobierno, al Estado chileno, ¿no es cierto?, de que el Estado no se hiciera cargo de la propiedad del mineral del salitre o del terreno donde de las oficinas, digamos, donde está el salitre, y
con los especuladores ingleses que habían comprado estos bonos del gobierno peruano adquirieron la propiedad chilena. Pero es interesante ver que parte de eso fue hecho por comisiones nacionales, digamos, que recomendaron que se privatizara esa riqueza. Lo que pasa a ser después una constante histórica por la propiedad privada en el cobre, que eso solo cambia a principio, bueno, parte con la chilenización de los 60, pero realmente con la nacionalización de 1971. De nuevo, la mano de Cornelius Senuil, que influyó, tenía discípulos chilenos en estas comisiones. Nos recordamos las comisiones que existen ahora, digamos, hay una tradición histórica de estas comisiones. Ahora hay una comisión del litio, eso sí que esta comisión del litio recomendó cosas distintas a las que aparentemente se están haciendo. Pero es bien interesante cómo se produjo el proceso de la desnacionalización y privatización de parte del salitre. Gonzalo Peralta, ¿quién fue John North? ¿Cuál fue su historia y cómo se convierte en el gran magnate del salitre? Esta maniobra que tú estás describiendo es muy hábil. John North llega a Chile, bueno, más bien llega a lo que en esa época era Bolivia y Perú, con una mano por delante y otra por detrás. Es un aventurero. Y él se asocia con otro inglés de apellido Harvey y se instalan en el Tarapaqué peruano. Harvey es nombrado en un cargo importante en el territorio salitrero peruano de Tarapacá. Cuando estalla la Guerra del Pacífico y las tropas chilenas van avanzando, ocupando estos territorios, como tú decías, el gobierno peruano había emitido bonos para adquirir las propiedades de las salitreras en Perú de manera de que quedaran en manos del Estado. Entonces los antiguos propietarios quedan con estos bonos y cuando ven que se acerca el ejército chileno, por supuesto, esos bonos se van al suelo, porque nadie sabe qué va a ocurrir con el valor de esos bonos y se teme, con justificada razón, que el Estado chileno no los va a reconocer, ¿no? Que el Estado chileno va a ocupar estos territorios y se va a apropiar de las salitreras. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando entran las tropas chilenas en los territorios salitreros, uno de los principales objetivos de la administración chilena, y ahí entra Patricio Lynch, un conocido militar chileno, a administrar Tarapacá, quieren echar a funcionar las salitreras rápidamente para recibir los recursos de la exportación salitrera. Y este Harvey se ofrece, habiendo sido el administrador de las salitreras peruanas, al nuevo gobierno de ocupación chileno, le ofrece sus servicios. ¿Por qué? Porque él conoce cómo es todo este manejo. Y Lynch la acepta, ¿no? Entonces, este Harvey se entera a través de ese nuevo rol que ocupa bajo la administración chilena, que Chile va a respetar esos bonos. O sea, va a respetar la propiedad de las salitreras de quienes tengan esos bonos. Y eso se lo informa a su socio North. ¿Y qué hace North? Va donde los propietarios peruanos de esas salitreras, que están en pánico, que ven que el ejército chileno se acerca y que creen que estos bonos no van a valer nada, y les ofrece un dinero vil por comprárselo. Y ellos, ante el temor de perder todo, venden a muy bajo precio, y así North se apropia de los principales yacimientos salitreros de Tarapacá. Así, de un pencazo. Consigue dinero, consigue préstamos y los adquiere a bajísimo precio. Llega el Estado chileno, reconoce, ¿no?, el valor de esos bonos, y ¿quién los tiene? North. Entonces se convierte en un millonario a nivel mundial y en lo que después se conoció como el rey del salitre, gracias a esa maniobra y a esa información privilegiada y una serie de maniobras también bastante astutas. Creo que el Banco de Valparaíso, el Banco de Agustín Edwards de Valparaíso, le dio un crédito a North para comprar los bonos peruanos. Mira, además. Creo. Claro. Sí. Profesor Salazar. No tengo yo noticias de eso al respecto, pero sí me gustaría decir de que la explotación del salitre del lado chileno fue iniciada por compañías extranjeras, digamos, inglesas, asociados con los Edwards y los Puelman. Pero a medio camino, esta asociación se divorció y los ingleses votaron de alguna manera a los Edwards y los Puelman.
El resto de la oligarquía chilena no participó en esta aventura. Por tanto, la explotación del salitre fue iniciada por los peruanos, sobre todo por los ingleses, y sin Edward y sin Puelman, la oligarquía chilena no tenía nada que hacer allí. Entonces no es extraño que el gobierno chileno, manejado por una oligarquía que no había intervenido en el salitre, reconoce limpiamente los bonos, porque era una explotación prácticamente inglesa. Siempre lo fue y después siguió siéndolo. La oligarquía entró a participar en el salitre simplemente jugando en la especulación bursátil en Santiago, pero nunca fue un empresario en terreno. Por eso los ingleses manejaron siempre prácticamente todo lo que fue la minería del salitre. No, y en ese sentido, perdón, disculpa que interrumpa, hay una, digamos, una argumentación, por decirlo menos, paradójica, porque Perú había querido, en cierto modo, nacionalizar el salitre a través de la compra con estos bonos de las propiedades de los particulares. Entonces, la apuesta del Perú en la industria salitrera era un proyecto nacional desde el Estado. ¿Qué dice Chile o el gobierno chileno al reconocer estos bonos? Que lo que estaba haciendo Perú era crear un monopolio pero estatal, mientras que ellos estaban por la libre competencia, ¿no? Entonces, al comprar estos bonos permite el libre juego del capitalismo, o sea, según ellos, a lo Corsel-Senil, una apuesta liberal y moderna. Sin embargo, lo que crea esto es un monopolio en manos británicas. Entonces, es una vuelta en el aire que termina en otro tipo de monopolio, pero ni siquiera del Estado chileno, sino que de privados en su gran mayoría extranjera, de los cuales solo Chile recibe el dinero de un porcentaje de la exportación de esas riquezas. Cristóbal García Huidobro. Yo quería hacer una precisión, porque en honor a las dos comisiones, para que no nos tratemos tan mal, esto no fue tan así de sencillo. Lo que ocurrió fue que nosotros nos fuimos a juicio. El famoso Tribunal Arbitral de Reclamaciones, que lo presidió un brasileño de apellido López Neto, que estaba por fallar en contra de Chile para que Chile pagara todos los bonos, porque originalmente el gobierno chileno no quería pagar los bonos. El presidente Santamaría, en su correspondencia privada, se refiere en términos y epítetos bastante especiales al presidente del Tribunal Arbitral. Entonces, claro, el gobierno chileno al final decide, ¿saben qué? Es más barato para nosotros y nos va a causar menos problemas si nosotros llegamos y le entregamos las salitreras de vuelta a los británicos. Habían capitales alemanes metidos, habían capitales italianos también. Entonces, y solamente quiero agregar una cosa. La Royal Navy, que era el brazo armado de la corona británica, no le gustaba cuando sus ciudadanos eran vulnerados en sus derechos, sino pregúntenle a los venezolanos a finales del siglo XIX, cuando los alemanes, los británicos y los franceses le bombardean los puertos. Entonces, bueno, hay todo un tema ahí que tiene que ver también con la presión o el temor a la presión. Querido, origen de los primeros movimientos obreros, Gabriel Salazar. La importancia del salitre. Bueno, yo diría que el caso del salitre tiene que ver básicamente con que se formó una mano de obra supuestamente asalariada, que sería la primera gran concentración de mano de obra asalariada en la economía chilena. De ahí entonces que muchos historiadores consideran que el movimiento obrero como tal en Chile se inicia con el proceso del salitre, lo cual es cierto. Pero hay que considerar ahí un aspecto que me parece teóricamente importante y políticamente importante. Es el hecho de que por lo común uno entiende clase obrera, clase que está trabajando en una industria moderna, que por tanto él forma parte de un proceso casi automático de producción, que es formado él mentalmente por ese proceso automático de producción y al mismo tiempo recibe un salario en dinero efectivo que él puede gastar en cualquier parte, mercado abierto. La clase obrera propiamente tal, así definida por Marx y otros estudiosos, se caracteriza por eso. En cambio, el trabajador minero, es cierto, estaba trabajando en una minería relativamente mecanizada, pero lo más importante es que esa mecanización no le permitía a él formarse, como el caso de una clase obrera industrial propiamente tal, como una clase, como decía Marx, ¿no?, con sentido de colectivo, con sentido de que podía actuar por sí misma como un colectivo y obtener resultados, tal como la industria y la máquina producía productos, la unidad de ellos podía producir también. Ahí era muy distinto. ¿Por qué razón? Porque los trabajadores en la minería del salitre eran de muy distintos tipos, tenían muchos tipos de contratos. Y el principal de los contratos tenía que ver con un pago, que ya dijimos acá,
en ficha. ¿Cuál era el problema con esto? Que, bueno, terminaba la semana o terminaba el mes, el trabajador pasaba por una ventanilla, le entregaban su salario en ficha, supongamos 100 pesos, pero luego tenía que ir a la ventanilla siguiente, donde tenía que pagar los gastos que él había hecho a cargo de la pulpería de la misma empresa. Y ahí tenía que pagar una deuda, recibía 100, pagaba 120. ¿Eh? Entonces, para la firma, ¿te fijas? Para la empresa, pagaba un salario de 100, pero recibía por la otra ventanilla un ingreso de 120. Qué locura. En rigor, el costo del salario aquí desaparece. Incluso se convierte en ganancia para la empresa. Esto los gringos, los norteamericanos, llamaron a este sistema el track system, que es una forma de trabajo asalariado que en el fondo esconde un esclavismo. Claro. ¿Eh? Porque si la fuerza de trabajo vale menos de cero, ese ingreso para el patrón, bueno, esto no es clase asalariada, esto es simplemente una esclavitud. Por eso es que los trabajadores en el salitre comienzan a moverse por la cuestión básica de recibir un salario en dinero efectivo. ¿Eh? Y lucharon desde 1890 hasta 1930 más o menos por eso, y no lo consiguieron del todo. ¿Eh? Después se acaba el salitre, pero nunca se resolvió el problema. Por eso la movilización de los trabajadores del salitre se hizo con toda justicia, pero en el fondo ellos querían alcanzar un tipo de proletarización más moderna. No fueron un modelo de movimiento obrero. En ese sentido, los trabajadores portuarios sí lo hicieron con otro impacto que acá ahora no podemos comentar. Pero es un gran tema porque, por un lado, una explotación salvaje, ¿eh? Muy similar a la que hicieron en Estados Unidos los bancos cuando se apoderaron de las zonas de producción de trigo en Estados Unidos, destruyeron a los farmers, y con los farmers que quedaron sin pega, es decir, sin tierra, digamos, hicieron lo mismo, crearon el track system, que fue un sistema de esclavitud que está muy bien descrito en una novela, ¿no? que se llama Las uvas de la ira, de John Steinbeck, premio Nobel, ¿no? Aquí en Chile fue igual. Por eso no hay que comparar el movimiento obrero propiamente tal de la industria con este movimiento que es muy particular de los mineros del norte. Miguel Ángel, la importancia del salitre como ese primer gran sueldo de Chile. ¿Qué tanta riqueza llegó a generar el salitre? Llegó a generar mucha riqueza, realmente mucha riqueza. En un periodo más corto, eso sí. O sea, pensamos, estamos hablando de 1879, llegó a su pique hasta 1930. O sea, son poco menos de 50 años. Como decía antes, en algún momento dado aumentó más del 50% de los impuestos que recibía el Estado. A diferencia del cobre, que nunca llegó a un pic tan alto, pero el cobre ha permanecido por siglos y esperamos que permanezca por muchas décadas más, digamos. Entonces, en términos relativos, fue muy, muy importante, pero un periodo más corto respecto del cobre, que es lo que tenemos hoy día como nuestra principal riqueza. ¿Esos ingresos fueron fundamentales para el desarrollo del Estado, Andrés? Sí, claro. A ver, la estimación empírica que está en el libro de Cariola y Zunkel, ellos documentan que la mitad del excedente, es decir, la diferencia entre el valor de producción y los costos de producción, se lo llevaba el Estado chileno. Ellos lo dividen: un tercio costo de producción, un tercio utilidades de empresas extranjeras y nacionales y un tercio Estado. Eso fue bastante dinero. Incluso ellos mencionan de que para un país en desarrollo o país subdesarrollado, exportador de la periferia de la economía mundial, no había muchos casos de una capacidad del Estado de extraer ese porcentaje de excedente de un recurso mineral, como el salitre. Entonces, los montos eran importantes. Bueno, depende del ciclo político, los gobiernos que hubieron. Por ejemplo, Balmaceda, la política económica de Balmaceda. Balmaceda trató de reducir la propiedad extranjera, aumentar la propiedad nacional y ojalá estatal del salitre y reducir la importancia de la propiedad extranjera, consciente de que el excedente debía ser internalizado para el Estado. Bueno, después Balmaceda cae, se desata la guerra civil y las oligarquías, los terratenientes, las clases dominantes que eran antibalmacedistas se imponen, digamos, y viene todo el periodo parlamentario, pero igual los recursos que se generaron fueron importantes y ahí se expandió fuertemente el Estado, se expandió el aparato administrativo del Estado, se crearon el Ministerio de Industria
y Obras Públicas, que se llamó en su momento, hubo un esfuerzo de ampliar la educación, ¿no es cierto? Bueno, el Secretaría de Estado se crearon antes, digamos, si no me equivoco, en 1865, pero ya, bueno, pero a principios del siglo XX el Estado chileno contaba con recursos. Ahora, obviamente en qué gasta el Estado depende de las presiones políticas, digamos, y el equilibrio entre distintas clases sociales que demandan recursos estatales. Pero el punto es que el Estado tuvo una capacidad importante de extracción de excedente del salitre, no pudo rebatir la propiedad extranjera inglesa, digamos, nunca pudo nacionalizar el salitre, como fue el 71 el cobre, que 10 años después, digamos, lo vuelve a empezar gradualmente a privatizar de nuevo, desnacionalizar. O sea, el registro histórico de la capacidad de nacionalización de un recurso natural en Chile es limitada. Tal vez Balmaceda, si no hubiera pasado lo que pasó, podría haber sido posible, pero sí, hubo una expansión importante, digamos, de obras públicas, administración y educación con los recursos del Estado, dentro de una economía siempre desigual. El crecimiento chileno ha sido históricamente desigual, por lo tanto, este proceso tiene límites. Gonzalo Peralta, ¿cómo se vivía en la época dorada del salitre en estas oficinas salitreras, en estas ciudades que hoy son ciudades fantasma? ¿Qué tipo de adelantos tecnológicos, qué tipo de vida social se vivía ahí en un lugar tan alejado de las grandes urbes, pero que concentraba un pequeño país donde estaban todos los servicios necesarios? Claro, bueno, las oficinas salitreras, por estar ubicadas geográficamente en una zona tan inhóspita, debía llevarse todo, ¿no? Entonces, como todos más o menos conocemos, se crean unas pequeñas villas, ¿no? Pequeños pueblos o ciudades según la magnitud de cada una de estas oficinas. ¿Cómo se diseñaban esas villas en lo urbanístico? A ver, bueno, hay de distinto pelaje, ¿no? Pero hay algunas muy notables. Hasta el día de hoy la gente visita Humberstone, por ejemplo, y tú ves que ahí tienen una serie de instalaciones que van más allá de un yacimiento. Teatro, piscina, ¿no? y otros edificios que pretenden instalar un pequeño pueblo en ese lugar. Pero yo creo que algo también interesante es cómo se organiza socialmente, ¿no? Esos lugares. Y lo que ocurre y que luego también se replica en la minería del cobre cuando está la propiedad norteamericana con mucha fuerza, es que se crea una suerte de estratificación social en la cual los propietarios extranjeros pasan a tomar un lugar de preeminencia, pero por estamento, ¿no? Donde tienen un sector, ¿no? del yacimiento que es de ellos, que tiene mejores características, luego otra que son de los jefes y luego finalmente la de los obreros. Entonces se crea una especie de sociedades artificiales en medio de la pampa, ¿no? Sustentadas desde fuera y con un orden social también estratificado desde fuera. Queridos amigos, seguimos avanzando en esta historia. Por supuesto, un ángulo fundamental a desarrollar es el cobre. Vamos a revisar el informe de Cultura Verdadera. Aprovecha también de comentar en nuestras redes, ya volvemos. Es la exportación principal de Chile y tenemos la tercera parte de todas sus reservas en el mundo. Hablamos del cobre, nuestro principal mineral y actualmente nuestro sueldo. Pero su fortaleza está a prueba por las cifras negativas que enfrenta la industria a nivel mundial. Mucho se explica por la desaceleración de la economía china, país que es el mayor consumidor del metal rojo en el mundo. En plena celebración del mes del cobre se pone sobre la mesa el debate. ¿Seguirá siendo este mineral el sueldo de Chile? Si bien nuestro país sigue siendo el primer productor de este metal en el planeta, ha ido perdiendo terreno con el tiempo. Mientras en 2005 tenía el 35% de la producción en el mundo, en 2015 bajó a un 30%.
El escenario desde hace más o menos 5 años que viene cayendo el precio del cobre, o sea, el precio al cual nosotros vendemos nuestra principal exportación. En el último año la caída se ha acelerado, ha sido uno de los años de mayor caída del precio del cobre, lo que ha obligado a todas las empresas a hacer ajustes bien importantes en términos de los costos, pero más importante que eso, han caído las proyecciones futuras del precio del cobre. Desde 1966 que comenzó la chilenización del cobre, que se potenció la producción del metal en nuestro país. Para algunos, con el hito de la nacionalización de 1971, este posicionamiento tomó más fuerza. La nacionalización es un punto. El otro punto es la ley del nuevo Código Minero de comienzo de los 80 que creó la nueva gran minería privada, que también es otro puntal importante del país, que ha tenido éxito, con el problema de que su éxito justamente nos lleva a que seguimos dependiendo del cobre, no tanto como antes del 73, 75 más o menos, hay un punto de inflexión, dependemos un poco menos, pero seguimos dependiendo mucho más de la mitad del valor de nuestras exportaciones, tienen que ver con el cobre. Con el paso de los años, este crecimiento fue en aumento, siendo la década del 90 y hasta el año 2005 el pic del boom minero en nuestro país. Sin embargo, desde el 2014, la baja significativa en la producción a nivel mundial, sumado a la caída del precio que se instaló desde el 2011, ha provocado que la industria esté alerta. Estamos viviendo una situación de lo que podríamos llamar un exceso de oferta. Es decir, hay más que se produce que lo que se demanda y eso ha tendido a deprimir el precio y esa situación probablemente permanezca por un tiempo, probablemente 4 o 5 años más. Pero toda la información que manejamos es relativamente optimista, quiero decir relativamente porque todo nos indica que la recuperación va a ser lenta, va a ser paulatina. Si uno mira el precio del cobre de 100 años, ve los ciclos al alza y a la baja, y las empresas saben eso y por lo tanto hay un elemento que tiene que ver con mantener la perspectiva de largo plazo. La importancia de la industria minera en la economía se explican a modo de ejemplo, que en los últimos 10 años este sector productivo generó el 15% del Producto Interno Bruto del país. Es decir, aportó con mayor trabajo en otras áreas, principalmente en el norte de Chile, contribuyó con un 58% de las exportaciones generales y aportó al 19% del financiamiento fiscal, por ende afecta e impacta de manera directa al bolsillo del fisco. Y por esta razón, también al de todos los chilenos. Según las últimas proyecciones en la industria del banco Goldman Sachs, líder en inversión norteamericana, el precio podría caer casi un 17% en los últimos 12 meses. Cifras que abren nuevos desafíos en la materia. ¿Cómo se puede mantener el cobre como un sustento económico de Chile? Tienen que ajustarse las empresas desde el punto de vista de tecnología, ciertamente, incorporar nueva tecnología que sea más eficiente, que aumente la productividad del trabajo. Chile es el principal productor a nivel mundial con 30% hoy día de mercado. El segundo está bastante lejos. El cobre va a seguir siendo importante para Chile por muchos años más. Apostaría que en los próximos 20 y 30 años la gran producto de exportación de Chile va a seguir siendo el cobre. Pese a los cierres de faenas, ajustes de producción y reducción de personal que atraviesa el escenario del cobre, desde el interior de la industria ven con optimismo y buscan inversión y nuevos negocios para que a largo plazo vuelva a retomar el sitial que tenía en sus mejores tiempos. ¿Qué tanto afectó a Salvador Allende el hecho de nacionalizar el cobre frente a los Estados Unidos y los intereses que estaban de por medio, ¿no, Gabriel Salazar? Bueno, yo creo que la importancia del cobre en ese periodo, yo creo que en ese periodo es distinto a lo que pasa hoy día. En ese tiempo había industria y había una política industrial y un intento por desarrollar el país sobre la base de industrializar prácticamente todos los sectores de la economía. El problema en ese tiempo es que Chile quería industrializarse sobre la base de crear más y más fábricas, por así decirlo así, de bienes de consumo directo. O sea, muebles, sillas, qué sé yo, televisores, lo que sea, que consumía la población. Pero Chile nunca en toda su historia
sobre todo en el siglo XX, nunca promovió el desarrollo de fábricas de bienes de capital, es decir, de maquinaria y herramientas. Por eso nunca desarrolló una tecnología propia. ¿Qué pasó en ese periodo, del 38 al 73, incluyendo el gobierno de Salvador Allende? Que todos promovían la industrialización, pero de bienes de consumo. Y nadie promovía, ni la Corfo siquiera, salvo, qué sé yo, ENAP y qué sé yo, CAP, la fabricación de maquinaria, herramientas, tecnología. Por tanto, mientras más se desarrollaba la industria en Chile y todas las apuestas políticas iban en esa dirección, mayor necesidad había de maquinaria, herramienta, tecnología. Profesor Salazar. ¿Y qué pasaba? Termino. ¿Qué pasaba? Que había que importarla. En la mentalidad de nuestros empresarios está la idea, la tecnología se importa, no se produce acá. Y para poder importarla tenían que pagarla en dólares. Y no habiendo salitre y estando el cobre en manos norteamericanas, el Estado chileno no tenía cómo financiar eso. Por eso es que Frei quiso chilenizar el cobre para tener mayor ingreso de dólares y comprar la maquinaria que necesitaba para su proyecto industrial. Y Allende lo mismo. El problema fue que la chilenización y la nacionalización del cobre se hizo a un precio tal que no significó mayor ingreso para el Estado. Y por tanto, este no pudo financiar la importación de bienes de capital, no creció la productividad, seguimos con la inflación a tasas mayores aún que en el periodo histórico. De ahí el fracaso de ambas políticas. Hacemos un breve alto y seguimos discutiendo sobre esta historia hoy en Cultura Verdadera. Breve corte y seguimos con más. No te vayas. Sueldo de Chile, hoy conversamos sobre nuestras riquezas en materia de minería. Queridos amigos, son las 11 de la noche con 33 minutos, nuestro hashtag abierto para tus comentarios y preguntas. Hacemos Cultura Verdadera a través de las pantallas de la red, insisto, completamente en vivo y en directo. Antes del corte hablábamos con el profe Gabriel Salazar respecto de qué tan complicado fue para Salvador Allende el ejercicio de nacionalizar el cobre y lo que implicó su posición frente a los Estados Unidos, teniendo tremendos intereses involucrados. Ahora yo me pregunto, más allá de la figura misma del presidente, ¿cuáles fueron los costos políticos para Chile nacionalizar el cobre? Cristóbal García Huidobro. Bueno, a ver, primero, cómo se hizo la nacionalización fue a través de una reforma constitucional que se pasa el año 71 y que tiene esa cosa extraña de que finalmente aglutina a todos los grupos políticos del país. Entonces, unánimemente, de derecha a izquierda, todos votan a favor de la nacionalización. Es un tema interesante saber, hay algunos estudios que se han hecho sobre los discursos que algunos honorables hayan dado. ¿Cuáles fueron los motores, digamos, de esa decisión? Por lo menos había una de la derecha que era bien nacionalista y que consideraba que era lógico el traer de vuelta al Estado la riqueza del cobre. Pero bueno, en ese sentido quizás no fue tan difícil en la medida en que hubo acuerdo político. Sin embargo, las consecuencias, y como bien ya tú lo señalabas, tienen que ver fundamentalmente en el plano internacional. Y ahí hay consecuencias que son de orden político y jurídico también. En primer lugar, claro, el gobierno del presidente Allende lo que hace es esta nacionalización y el tema no es tanto quedarse con las cupríferas, el problema es que si tú le vas a pagar a las personas que eran dueños originalmente de las cupríferas. Entonces se hace un cálculo matemático que por desgracia yo no lo logro entender porque finalmente no es mi área de trabajo, pero que efectivamente determinaría que las cupríferas habrían tenido lo que se denominó en su momento utilidades excesivas, ¿ya? Y por lo tanto en realidad las cupríferas estaban en deuda con el Estado chileno y por lo tanto el Estado chileno le condonaba esa deuda, pero se quedaba con las cupríferas, ¿ya? El problema que tú tienes ahí en primer lugar es quién determina lo que es una utilidad excesiva, ¿ya? O sea, y quién lo hace y por qué lo hace, cuáles son sus parámetros, etcétera. Eso es un tema ya de por sí complejo. Y en segundo lugar está lo relativo a cómo van a actuar los Estados Unidos. En primer término, el gobierno norteamericano no se mantiene un poco al margen de esto al principio, porque este es un asunto entre empresas norteamericanas con el Estado chileno. Entonces, lo que hacen las empresas norteamericanas, indudablemente, es ir a decirle a su gobierno, oiga, fíjese usted que nos están expropiando las empresas, no nos están pagando,
haga algo, ¿ya? Claro. Y ahí es cuando además también tanto las empresas como los Estados Unidos demandan en cortes internacionales al Estado chileno, ¿ya? Y eso genera lo que se llama el embargo del cobre. Cuando tú tenías cargamentos chilenos que llegaban a determinados puertos y si en ese puerto había una orden judicial que llamaba al embargo, finalmente hasta ahí nomás llegaba la exportación, o sea, tú no podías mover el cargamento. Y eso a la larga trajo una merma bastante grande en los ingresos del Estado chileno porque nosotros no podíamos vender nuestro cobre casi en ningún lugar. ¿Eh? ¿Por qué? Porque finalmente, al menos dentro del ámbito de la órbita capitalista, que era finalmente donde se encontraba Chile, pues ahora tiene un gobierno socialista, esos eran nuestros principales socios comerciales. Ni los soviéticos ni los cubanos tenían intenciones de comprarnos el cobre a un precio que permitiera subsanar la merma, digámoslo, con nuestros otros socios, y por lo tanto tampoco había mucha salida en ese lado. Y si a eso tú le sumas que justo cuando ocurre todo esto se genera también una crisis política asusada también por una crisis económica, el panorama tiende a ser bastante oscuro para el gobierno del presidente Allende. 11 chilena, Andrés Solimano. A ver, Cristóbal hizo una descripción, yo creo, bastante exacta de lo que pasó y, digamos, la dinámica con Estados Unidos. A ver, Allende sí tuvo la suerte de tener precios del cobre alto una parte del periodo, entonces eso ayudó. Yo creo que sí, yo creo que fue un impulso al desarrollo nacional dentro de lo complejo que fue el periodo, porque es difícil aislar solamente la nacionalización del cobre con el resto de las cosas que estaban pasando a nivel económico y político en el país, después viene el golpe de Estado, digamos, entonces ese periodo es complejo. Pero, por ejemplo, el año 1976 se crea formalmente Codelco, ¿cierto? Codelco, la Corporación del Cobre, se crea bajo Pinochet, digamos, y entonces empieza a desarrollarse el cobre. El precio del cobre se vino abajo en la crisis del 75, ¿no es cierto? Fue una crisis importante. Entonces siempre estuvo sujeto a los vaivenes de precios del sector cobre. El problema que tenía Chile en esa época para un desarrollo mayor era atraer capitales extranjeros, digamos, que estaban, digamos, con duda de venir, aunque el régimen de Pinochet era, después que entran los Chicago Boys, adquiere su connotación neoliberal, porque al principio Pinochet, los primeros año y medio, qué sé yo, no estaba claro exactamente cuál era la orientación económica, podía ser en parte seminacionalista, que era la doctrina tradicional económica de las Fuerzas Armadas en Chile, pero después que adquiere un carácter libre mercadista, neoliberal, igual la inversión extranjera fue cauta en venir a Chile. De hecho, si uno mira los números, la inversión extranjera en el cobre entra muy fuerte a partir del año 90. No antes. No antes. Incluso, bueno, tuvo algo que ver, o bastante que ver, en parte la ley orgánica, la ley orgánica constitucional de la minería, digamos. Porque yo creo que en Chile se produjo una dualidad. El artículo 25... el artículo 4, creo que el numeral 25 de la Constitución Política de Estado, después de la Constitución del 80, mantuvo, digamos, de que todas las riquezas minerales del suelo y subsuelo eran de propiedad inalienable, intransferible e imprescriptible del Estado chileno. Eso incluso el régimen militar lo mantuvo. Lo que pasa que el 82, con José Piñera y con Hernán Vigi, redactaron el código minero, digamos, que de alguna manera iba contra el espíritu de la Constitución, como una especie de contrarrespuesta a lo que había sido alas nacionalistas de los militares, digamos, dice que el general Presi y otros militares le dijeron a Pinochet, y Pinochet tampoco quiso sacar esa cosa que estaba en la Constitución, ya siguió siendo nacionalizado. Bueno, todo ese contexto legal, constitucional, quizás formó las bases probablemente para que la llegada después de la inversión extranjera. Ahora, lo más importante ha sido, creo yo, mirándolo desde ahora, es que se ha producido un proceso de desnacionalización progresiva de la gran minería del cobre, porque Codelco hasta mediados de los 80 o fines de los 80 era casi 65-70% de la gran minería del cobre, de la producción de cobre era producida por Codelco, la empresa estatal. Hoy día es un tercio, 32-33%.
¿no es cierto? Y las compañías privadas, nacionales y extranjeras, son 2/3 de la producción de la gran minería del cobre. Entonces ha producido una privatización y una desnacionalización del sector cobre. Vamos a analizar causas, consecuencias de eso, pero ese es un poco un hecho de la causa. Desde el punto de vista de las finanzas públicas sí se da lo contrario. 2/3 de los ingresos provenientes de la minería lo aporta Codelco y solo 1/3 lo aporta lo que llaman la GMP, Gran Minería Privada 10, que son las 10 más importantes del cobre, que solo contribuyen en 1/3, son 2/3 de la producción, pero 1/3 del aporte fiscal, al fisco chileno. Codelco sigue siendo dominante en soporte del fiscal. Entonces, bueno, hay una situación. Otra cosa que yo agregaría es que los actuales arreglos no han llevado a la creación de una industria propiamente tal de cobre. El país sigue exportando, digamos, mineral de cobre, pero no hay cobre refinado exportado en Chile. Miguel Ángel. Agregar algunos antecedentes adicionales. La verdad es que la primera inversión extranjera después del golpe de Estado fue la Exxon en 1978, que compró disputada Las Condes. O sea, fue la primera inversión importante. Después Anglo American, en el año 84, compró una fracción de Mantos Blancos. Pero ambas estaban adquiriendo activos que ya estaban funcionando, que estaban produciendo. Lo que ocurre, como se ha mencionado antes, que existe una nueva concesión minera que permite entonces que, si bien la propiedad sigue siendo siempre del Estado, el privado puede tener una condición de concesiones que le da certeza jurídica de que puede entrar. Y eso hace entonces que llegue mucha inversión privada, que lo que hace no es comprar operaciones, sino que busca yacimientos y encuentra muchos, digamos, porque tenemos los recursos geológicos, y eso hace que efectivamente se transforme y aumente muchísimo la producción. Ahora, es cierto que Codelco era mayoritario y hoy día es minoritario en términos de producción, pero no es menos cierto que Codelco sí ha aumentado mucho su producción. Lo que pasa es que a través de las exploraciones y otros desarrollos han aparecido entonces producciones privadas que son muy importantes. También es cierto de que efectivamente Codelco contribuye más que la industria privada en términos de las arcas del fisco. Claro. Lo que es natural, porque el dueño de Codelco somos todos nosotros, es el Estado, digamos. El otro tiene un dueño privado, entonces el otro paga los impuestos que corresponden, de acuerdo a la normativa chilena, digamos. Entonces, ha habido un aumento significativo en la posición. Cuando se hablaba de los años 70, por ejemplo, efectivamente en el periodo del gobierno del presidente Allende, los precios fueron tan altos como los que acabamos de tener hasta el 2011. Pero los niveles de producción eran, por cierto, muchísimo más bajos que lo que tenemos hoy día, digamos. Miguel Ángel, vamos a hacer un breve alto. A la vuelta queremos entender desde la posición del profesor Gabriel Salazar y nuestros historiadores la realidad del minero del cobre versus otros yacimientos, otros minerales, ¿no? A lo largo de la historia de Chile. Hacemos un breve alto, seguimos haciendo cultura verdadera. Aprovecha nuestras redes para comentar y participar, que ya volvemos. Recuerden que Devoto al Café es comida típica palestina, donde encontrarás shawarmas, mix árabe, variedades de dulces y mucho más. Te invita además este viernes 12 de agosto a su aniversario y celebración con regalos, promociones y un show de danza árabe. Bueno, a partir de las 13 horas los invitamos. Devoto al Café, Avenida Macul 2620. Un espacio dedicado para revisar lo que muchos consideran es el sueldo de Chile. Hoy hablamos de nuestras riquezas minerales. Ya a esta hora de la noche en específico hablamos del cobre. Profe Gabriel Salazar, ¿la realidad del trabajador del cobre dista mucho o no de la realidad de trabajadores en otras industrias relacionadas con nuestros minerales? Bueno, yo pienso que habría que decir que desde el siglo XVIII, digamos, como hasta 1935, una fecha así, los trabajadores mineros fueron los más abusados, digamos, por los patrones en términos del régimen salarial, ¿no? O sea, mientras duró la ficha salario, una explotación prácticamente esclavista. Pero a partir del 35 en adelante, y sobre todo después de que fue chilenizado o nacionalizado el cobre, el nivel de ingreso y el régimen salarial de los trabajadores mineros se incrementó notoriamente, especialmente en la gran minería del cobre. Al punto que el día de hoy, haya subcontratación o no haya, como tú decías muy bien, ¿verdad?, el nivel promedio de ingreso de un trabajador minero del cobre está muy por encima del promedio de lo que reciben otros trabajadores. Entonces uno, claro, podría aplaudir, estamos ante una gran minería que paga salario justo y por esa medida estaría contribuyendo al desarrollo económico y social del país.
Pero esto tiene un reverso, ¿no?, de la medalla, como quien dice, porque como se dijo acá, en la época de Allende, la producción minera de cobre del país oscilaba alrededor de los 350.000 toneladas, cuando el precio del cobre estaba entre 30 y 40 centavos de dólar, la libra. Hoy día estamos produciendo como 5 millones de toneladas. 7 millones. Somos el principal país exportador de cobre. El precio está sobre 2, estuvo casi a 4, ¿verdad?, tiempo atrás. Entonces hay una diferencia enorme. ¿Cuál es el problema de esto? Que hoy día Chile está jugando gran parte de su, digamos, estabilidad económica a la gran minería y a la minería en general, porque no tiene industria. Entonces, si antes el cobre financiaba la importación de maquinaria para la industria, hoy día la exportación de cobre está financiando simplemente el consumo, el consumismo del país, ¿no? Y esto a costa de abusar de la extracción de recursos de este tipo de la naturaleza. Por eso la minería en Chile tiene esta otra cara que va destruyendo los recursos naturales, el agua, sobre todo en la zona del norte chico, ¿no?, sigue destruyendo los recursos que afectan a otras actividades económicas en el norte chico. Tenemos escasez de agua, tenemos crisis de agua. La gran minería lleva prácticamente, pensemos en la minería de la Barrick Gold Corporation, ¿no es cierto?, arriba, destrucción de glaciales. Aquí en Santiago también estamos en algo parecido. Es decir, la gran minería está destruyendo las condiciones de vida, afecta la calidad de vida de las comunidades locales. Y es por eso que las comunidades locales se están ahora asociando territorialmente en contra de estas grandes empresas, ¿no? El caso de la Barrick, el caso de la Hydro Aysén, aunque no sea minera, en el sur, es muy notorio. Entonces, por un lado pagan buenos salarios, pero por otro lado están afectando la calidad de vida de las comunidades que viven allí, ¿no? Y estas están reaccionando de una manera mucho más radical que lo que hizo la clase obrera y que los mismos mineros del cobre hoy lo están haciendo frente a sus empresarios. Y esto es un fenómeno interesante que merecería una conversación más larga sobre este tema. Cómo el capitalismo salvaje minero, en el plano de la minería, ¿no?, está destruyendo condiciones de vida que están creando un conflicto no solo ya salarial, sino que un conflicto de otro tipo entre la comunidad local y la gran empresa transnacional, podríamos decir, que es el conflicto entre la comunidad local también y la forma en que opera la globalización del gran capital al día de hoy. Miguel Ángel, ¿qué tanto depende la economía chilena del cobre? ¿Qué podría pasar con nuestro país si es que el precio se va a piso definitivamente? El impacto sería realmente tremendo, digamos. Hoy día ha fluctuado, pero las exportaciones chilenas son entre un 40 y un 60%, todas las exportaciones son de la minería. Uno habla del cobre, pero en realidad junto con el cobre hay algo de oro, de molibdeno, de plata, pero están asociados a la minería esencialmente del cobre. Entonces, en términos de la disponibilidad de divisas para el país, es tremendamente importante, digamos, eso no hay duda al respecto. Como se mencionó en alguna parte de algunos reportajes que ustedes mostraron, la contribución al PIB ha ido disminuyendo, por cierto, pero también tiene promedios entre 10 y 15%, digamos, sumamente importante. La contribución en impuestos al Estado también tiene una relevancia muy alta, digamos, y nos posiciona en un área en la cual somos líderes a nivel mundial, digamos. No son muchas las industrias, áreas en las cuales el país puede decir de que tiene una posición como la que tiene la minería, no solamente en términos de producción, sino que en términos de capital humano, de conocimiento, de formación. O sea, un profesional chileno del área de minería puede trabajar perfectamente en Australia, en Canadá, en cualquier país donde exista minería, digamos, porque tiene la formación para poder hacerlo. Andrés, yo sé que me quieres decir algo, pero te lo complemento con una pregunta, ¿no? ¿El tema del litio es efectivamente el futuro de Chile? Ya. Hay mucho de mito en todo esto. A ver, antes de hablar una cosa sobre el litio. Brevemente, que nos quedan 2 minutitos. Ya. Sobre la situación de los trabajadores de la gran minería del cobre. Es cierto, los salarios son muy superiores al resto de la economía, de los trabajadores del resto de la economía, en parte porque es un sector muy intensivo en capital, y por lo tanto la productividad de cada trabajador en términos de equipamiento es muy alta y se traduce en salarios más altos. Ahora, un punto que hay que mencionar. Codelco tiene casi 2/3 de la fuerza de trabajo subcontratada, que ese es un récord internacional. Si uno compara Estados Unidos, Australia, Canadá y otros productores de cobre, los porcentajes nunca exceden el 20, 25%, incluso menos. Creo que Australia es menos de 9%. O sea,
Codelco, que es la empresa estatal, tiene una situación no sé si precariedad es la palabra exacta, pero de enorme diferencial entre la planta, que cada vez ha ido achicando más, y la gente que ha estado subcontratada. Y eso está muy por sobre los estándares internacionales y también podría ser curioso, o es curioso, que sea un estándar de una empresa pública. Sobre el litio, yo creo que sí, yo creo que, bueno, los estudios de la gente de expertos que han publicado, investigado sobre el litio, el precio del litio está alto mientras el precio del cobre ha bajado, digamos, y hay un potencial. Chile tiene depósitos importantes. Ahí el problema que yo le veo es que la política del Estado en este momento, la Corfo le está entregando una concesión por 27 años a Rockwood International, que es una empresa que ya explota el litio, aparte de Soquimich, digamos, y la compañía Rockwood International hasta hace muy poco no pagaba royalties al Estado chileno. Entonces hay una situación complicada que requeriría ser revisada. Hay, entiendo, una comisión investigadora de la Cámara para ver qué pasa al respecto. Entonces yo creo que hay que definir el término cuál va a ser el régimen de explotación del litio. Yo sí encuentro preocupante que se entregue una concesión de tan largo plazo a una empresa que tiene ese récord, digamos, en términos de pago de royalties, de no pago de royalties realmente, y en qué medida Chile, que está haciendo una política muy distinta a la que sigue, por ejemplo, Argentina, ¿no es cierto?, que la Patagonia tiene todo un sistema de baterías, de promoción de baterías de litio, incluso Bolivia tiene cosas bastante interesantes, Argentina en la provincia de Jujuy, de industrializar un poco el uso del litio. En Chile, un modelo muy extractivista y entregado a compañías multinacionales, con un récord complejo. Entonces eso observaría respecto al litio, que tiene potencial. Yo creo que tiene potencial. ¿Será el nuevo sueldo de Chile? Es algo que tendremos que discutir en un nuevo programa, porque este ya se nos terminó. Queremos agradecerle enormemente a cada uno de nuestros panelistas esta noche. Un nuevo recorrido por la historia de Chile, hoy desde la perspectiva de nuestro sueldo para muchos, claro, la minería. Queridos amigos, despedimos el capítulo de hoy. Viene Así Somos. Mañana a las 10:30 abrimos una nueva semana de Mentiras Verdaderas. Gracias por su sintonía. Será hasta la próxima.